2 de febrero de 1497, Cueva de Achbinico. Para conmemorar el largo proceso de conquista, Alonso Fernández de Lugo decide constituir una fiesta en el núcleo poblacional que posteriormente sería conocido como Candelaria. Dentro de los actos, sacar en procesión a la Virgen de Candelaria era uno de ellos. Serían los guanches que habitaban el menseyato los que portarían la imagen. Para ellos no era la Virgen, era la representación de Chajiraji. Eran los únicos que tenían el derecho de interactuar con su deidad. Esta actitud no sentó nada bien al clero. La sucesión de intentos por parte de las autoridades castellanas como del clero de arrebatarle al pueblo indígena la imagen de Chajiraji pasará a la historia como el pleito de los naturales, plasmado en un conjunto de juicios que tendrían lugar en 1587, 1588, 1601 y 1738, producido por los choques interculturales en los primeros siglos de colonización. Pero ¿por qué los guanches vieron en la Virgen su deidad? Para llegar al comienzo de esta relación tenemos que irnos unos años atrás en el tiempo. Chivisay, 1391. Según Alonso de Espinosa, dos pastores que sacaban a su rebaño encuentran un extraño objeto humanoide. No se parecía a nada que habían visto antes. Después de haber intentado atacarla, huyen y dan parte al Mensei, que acude al lugar con el resto del grupo. Es el Mensei que la identifica como Chajiraji y se sincretiza. La historia tiene muchos más matices, pero este resumen nos sirve para introducir el primer contacto de los guanches con la imagen. Para comprender este sincretismo hay que mencionar la obra de cristianización franciscana, desarrollada en la cueva de Achbinico años antes de la conquista. Según los archivos vaticanos, los franciscanos, afincados en el menseyato, hacían su labor siguiendo la filosofía de Ramón Llull. Este filósofo, teólogo y clérigo fue autor de El árbol de la ciencia. En este libro, cada ciencia se compara con un árbol. En su cosmovisión resultan 14 árboles principales, entre ellos la ética y la antropología. Es decir, le da importancia a la moral y al comportamiento, y también a los aspectos biológicos, culturales y sociales del ser humano. Y esto lleva a crear una nueva forma de cristianización, utilizando la lengua propia del lugar y tácticas de acercamiento, buscando lo sagrado en el mundo pagano y su correspondencia en el cristianismo. Un proceso gradual y no tan agresivo. Esta obra y proceso explicaría el apego a la reliquia religiosa que habían encontrado, que incluso habían introducido como parte de su beñesmen de agosto. Era un auténtico tesoro. La segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII fue testigo de una serie de enfrentamientos entre guanches y colonos por diferentes motivos. En la comarca, uno de los motivos de tensión serían los intentos del clero y del cabildo por hacerse con la imagen de Chajiraji y desvincularla del pueblo guanche. Sería un proceso gradual. Un año antes de la llegada de Alonso Fernández de Lugo, la cueva de Achbinico ya había sido aculturalizada como ermita. Encargado de sus cuidados, García de Morales. En 1526 abandonaría la cueva para custodiarse en la nueva iglesia, que evolucionaría a la actual basílica. El 9 de agosto de 1530, el obispo de Canarias, Luis Cabeza de Vaca, cede a los dominicos todas las labores de culto y conservación de la Virgen, alegando un mal cuidado sin tener base alguna en la que sostener sus argumentos. La imagen, de forma simbólica y real, se estaba alejando de toda su identidad guanche. El último paso vendría en 1544. La Virgen de Candelaria se trasladaría de forma definitiva al convento lagunero. Esto no sentó demasiado bien a los habitantes del Valle de Güímar, que eran mayoritariamente descendientes de guanches y de otros indígenas de otras islas que se asentaron aquí tras la conquista. De esta forma, un grupo de naturales con Gutiérrez Trejo y el clérigo Pedro Gozón a la cabeza presentan un escrito en contra del traslado de la imagen. Defendían los derechos heredados por sus antepasados y que la Virgen siempre había estado en Candelaria. Aquí cambian los bandos. Por interés, los dominicos asentados en Candelaria acabarían del lado de los naturales, enfrentando al clero secular y al cabildo. Este sería el comienzo del pleito de los naturales. 2 de febrero de 1587. Todo está dispuesto para la procesión. Los romeros se agolpan en la entrada de la iglesia. El recorrido es desde el convento hasta la cueva de San Blas, antigua cueva de Achbinico. Los naturales, amparados por su derecho, se dirigen a la imagen para portarla. Pero algunos regidores del Concejo Tinerfeño, encabezado por Gaspar Llanes y Cristóbal Trujillo, se imponen. Se produce un enfrentamiento y forcejean con la imagen. Se escucha un fuerte golpe y un chasquido. Alguien grita: «Hay un brazo roto». La Virgen cayó al suelo y el niño Jesús se le ha roto un brazo. Todos culpan de esto a Trujillo.
Ante esta bochornosa situación recurren a la justicia y al haber regidores del Consejo implicados se considera un caso de corte y es llevado ante la Justicia Real, a la Real Audiencia de Canarias. El 17 de noviembre se falla favorablemente a la petición de los naturales. Una persona llamada Juan Pereira de Lugo sería el juez ejecutor de la sentencia. Se encargará de notificar el cumplimiento del derecho de los naturales. Aquel 2 de febrero de 1588 hubo paz en la procesión de las candelas. El clero secular y el cabildo tenían todavía unas en la manga: crear alarma. Ese mismo año se notificó de posibles ataques a las costas de Tenerife. Las reliquias y tesoros debían de protegerse ante las incursiones enemigas. Las autoridades se presentaron en Candelaria para llevarse la imagen a la laguna, donde sería custodiada hasta que la situación se calmara. Permaneció en la capital hasta el 2 de septiembre, y la Virgen tenía que volver a Candelaria. Los naturales se presentaron allí, acompañados de Pereira de Lugo, para hacer valer su derecho de ser los únicos portadores de la imagen. Frailes y naturales se ensarzaron en otra reyerta. El vicario Juan Baptista Colombo excomulgó al grupo de candelarieros, dándoles el derecho de portar a los frailes. Un alarde de fuerza del poder de las autoridades cristianas en todo lo relacionado con la religión. Se volvió a dar parte a la justicia real y se volvió a fallar a favor de los naturales. La imparcialidad del poder judicial intentaba calmar las aguas en un territorio que aún sangraba. Llegamos al siglo XVII. La influencia de la Virgen de Candelaria es enorme y esto se traduce en poder para quien la custodie. El 1601 traería consigo otra disputa sobre quién es el que porta la imagen. Esta vez los dominicos quieren llegar a un acuerdo con los naturales. ¿Cuál iba a ser el acuerdo? El complejo de la imagen se dividiría en tres zonas: la de los frailes, la de los naturales y la de los regidores. Cada uno portaría la imagen en su zona designada. Los naturales se fragmentan. Hay un bando que quiere pactar y otro bando que no, escudándose en la resolución del 1587. Este grupo vuelve a presentar el caso en la Justicia Real. Liderados por Juan Marrero, recogen firmas por toda la comarca, incluso Andaute. Los implicados abandonan el nombre de naturales y comienzan a usar el de guanche. En el juicio los argumentos se repiten. Los dominicos volvieron a decir que solo los jueces eclesiásticos eran los indicados para llevar el caso, mientras que los guanches alegaron que los pactantes eran representantes ilegítimos, sacaron los autos del 87 y que los dominicos de Candelaria no se habían opuesto a su derecho en 1544. El fallo vuelve a ser a favor de los guanches. En 1738 todo se volvería a repetir, pero los guanches siempre defenderían su derecho de portar la imagen. Un derecho de más de 525 años de historia. Probablemente haya dos interrogantes que esclarecer. El primero es que ¿quién podría considerarse natural en estos siglos? Y el segundo es que si defender una imagen cristiana no es defender a esa religión. Natural es un término para identificar y aglutinar a la población indígena tras la conquista y a sus descendientes. Tras el mestizaje no hubo un linaje puro indígena. Juan Marrero, participante en el pleito, era descendiente de portugueses, pero estaba casado con Juana Díaz, bisnieta del Mensei Pelinor de Adeje. Natural pasaría a ser un denominativo social a una parte de la población que compartía ascendencia o costumbres legadas de los guanches. Sobre la defensa guanche de la pertenencia de la imagen de la Virgen de Candelaria no tuvo que estar ligada al cristianismo. Immanuel Kant desarrolló la idea del giro copernicano, en el que explica que el sujeto se apropia del objeto mediante su subjetividad. Es decir, la imagen no se expresa por ella misma, se necesita de la interpretación humana para darle un significado. Un ejemplo similar ocurre en la ciudad peruana de Cusco, donde sacan a su patrón Santiago del Cusco, reinterpretado como su dios Illapa, protector del ganado. Por todos los naturales que defendieron su derecho por ley y por costumbre, tenemos las fiestas de la Virgen de Candelaria el 14 de agosto. Y el orden de la procesión sigue siendo el mismo que hace 5 siglos. Los guanches y la Virgen la lideran, y detrás van las autoridades religiosas y civiles. Y sí, a día de hoy son muchos de los descendientes de estos indígenas quienes participan en ella, incluidos descendientes directos de Pelinor, quien tiene su estatua en la plaza. Lo veremos en otro vídeo. Esta procesión es un acto único en Canarias, y que consta por escrito que es algo propio de nuestros antepasados guanches.